Saludos jóvenes, el día de hoy vamos a estar iniciando el curso de instalaciones eléctricas. Esta es la continuación de electricidad del trimestre anterior que lo dio el licenciado Dr. Picón. En este caso voy a estar yo apoyándolos en el trimestre con instalaciones eléctricas, donde va a ser un curso bastante práctico, donde vamos a tratar de desarrollar con lo que aprendimos en el curso anterior, reforzar esos conocimientos básicos y además aplicarlo a proyectos que vayan a ser útiles y aplicables en nuestra carrera como ingenieros de sonido o como sonistas o productores musicales o músicos inclusive. Vamos a tratar de desarrollar algunos proyectos interesantes, además de que van a haber algunos conceptos matemáticos muy simples que vamos a tener que aprender para poder comprender muy bien cómo funciona todos estos sistemas eléctricos. Bien, para empezar el curso, pues vamos a tener que retomar un poco y entender conceptos básicos de la electricidad, que es la primera clase. Van a ser 10 clases, donde vamos a tener diferentes temas. De primero vamos a entender cómo funciona literalmente la carga eléctrica en sus expresiones más pequeñas. Es decir, hay que entender lo primero, que todo en esta existencia está creado por materia, ¿ok? Y la materia toda está creada por medio de átomos. Desde aquí es donde nosotros vamos a empezar a entender cómo es que funciona la electricidad, porque la electricidad funciona por medio del desprendimiento de electrones de los átomos de la órbita y el movimiento de estos electrones de átomo en átomo debido eh, a las cargas positivas del núcleo del átomo. Es decir, recordemos, el átomo tiene tres partes: el electrón y el protón. El electrón tiene una carga negativa, mientras que el protón tiene una carga positiva. Esto hace que cuando nosotros ejerzamos una fuerza suficientemente grande para poder hacer desprender a este electrón de su órbita, este electrón se va a separar de la órbita del átomo y lo que va a hacer es buscar una carga contraria o una carga eh, opuesta que lo haga acercarse a una nueva órbita. Entonces lo que pasa es que este electrón pasa literalmente saltando de átomo en átomo, de átomo en átomo, de átomo en átomo. Cuando nosotros ejercemos esta fuerza y hacemos este cambio de electrones en las órbitas de los átomos, es cuando nosotros empezamos a crear una carga eléctrica. Así es como funciona el flujo eléctrico, por eso que le llamamos flujo, porque realmente está fluyendo uno del otro, del otro, del otro. Eso es lo que está pasando a niveles atómicos. Eso es de entender lo que es un nivel muy pequeñito, ¿ok? Entonces, a la hora de poder nosotros crear este tipo de flujo es que nosotros vamos a crear cargas eléctricas, ¿ok? Esto está en el documento descrito para que ustedes lo puedan ver y también tenemos esta pequeña gráfica que demuestra cómo la carga, los electrones, perdón, se mueven del lado negativo hacia el lado positivo. A eso se le llama un flujo normal de los electrones, ¿ok? Los movimientos de cargas, como les mencionaba, se llevan a cabo por medio de la aplicación de fuerzas. ¿Okay? Las fuerzas que nosotros podemos aplicar para que esto suceda en la materia pueden llegar a ser fuerzas de campos electromagnéticos, calor, reacciones químicas o fricción. Son las formas en que nosotros podemos ejercer fuerza en los átomos para que suceda este fenómeno. Entonces, en el caso de que nosotros vayamos a ejercer esta fuerza en los átomos, vamos a empezar a crear las corrientes eléctricas. Cuando nosotros creamos esta corriente eléctrica, van a estar pasando algunas otras cosas, como por ejemplo, va a crearse una resistencia debido a un material, ¿ok? Porque esto va a suceder en la materia, ¿no? Entonces, dependiendo el material, vamos a tener mayor o menor resistencia. Eso es importante entenderlo porque es donde eh, vamos a comprender uno de los conceptos básicos de la electricidad, que son los conductores. Estos son materiales que tienen la capacidad de poder conducir cargas eléctricas debido a sus propiedades físicas. Como también encontramos los aislantes. Los aislantes básicamente son
todos aquellos materiales que no tienen las propiedades físicas de un conductor y que no nos permiten eh, crear este flujo eléctrico. Entonces, ambos funcionando en conjunto, nos vamos a poder crear nosotros equipo que nos va a permitir el flujo o el traslado de esta carga eléctrica manipulable para nosotros trabajar, pues obviamente, diferentes tipos de equipos electrónicos. Bien, los, primeras tres, los primeros tres parámetros que deberíamos de nosotros estudiar dentro del flujo eléctrico son la corriente eléctrica, que está representada como una I y es calculado por medio de los amperios. ¿Okay? Está la tensión o el voltaje, que básicamente es la fuerza que nosotros estamos ejerciendo para que se produzca el fenómeno eléctrico, que está representado como una V de voltios. Y luego tenemos la resistencia eléctrica, que es la resistencia que va a tener el material conductor por donde se está fluyendo la carga eléctrica, donde se está ejerciendo también esta fuerza de voltaje. Esto está representado con una letra R, ¿ok? Y está medido por medio de ohms. De aquí es donde viene la ley de Ohm, ¿ok? Que fue un científico que pudo determinar cómo funcionaban estas características de la electricidad y poder nosotros analizarlas y manipularlas de la forma que nosotros se nos dé. En esta primera gráfica vamos a ver la ley de Ohm de la forma más sencilla. Esto quiere decir que si queremos nosotros tener la fórmula del voltaje, es algo bien sencillo, vamos a tener que voltaje va a ser igual, cuando lo despejamos, que voltaje va a ser igual a I por R, es decir, a corriente por resistencia. Cuando nosotros multiplicamos estos dos parámetros, vamos a obtener voltios. Si nosotros queremos encontrar la corriente eléctrica, vamos a tener que despejar esto también, y esto nos despeja de tal manera de que queda que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido la resistencia. Aquí nos va a dar amperios, ¿ok? Para poder entender qué es la corriente eléctrica. Y luego tenemos la resistencia. Para poder entender la resistencia vamos a tener que dividir los voltios dividido la corriente eléctrica. De esta manera vamos a poder encontrar la resistencia. Pero todas estas fórmulas, estas pequeñas fórmulas, se derivan de esta misma ley, que es la ley de Ohm. ¿Ok? Bien, hablando sobre conductores, los materiales que son capaces de poder conducir cargas eléctricas de forma fluida, vamos a encontrar que tanto con los conductores que sí pueden tener la capacidad de tener cargas eléctricas, como los aislantes, que a menor medida tienen una resistencia mayor a las corrientes eléctricas. En conjunto, lo que nosotros tenemos es un cable. ¿Por qué? Porque tenemos el filamento de cobre, como vimos en cableado, y tenemos un aislante. Esto permite que la carga eléctrica se pueda dirigir hacia un solo lugar y que no tengamos dispersión de la energía en el ambiente. Es bien importante entender eso. Eso quiere decir que dentro de mejor sea el encapsulado o el aislamiento del cable, mejor va a ser la conductividad, ¿ok? Dependiendo también del material, ya puede ser cobre, plata u oro, ¿ok? Es importante entender que la resistencia de estos, la resistencia que se va a ver dentro de los cables va a depender también de la longitud del material, es decir, de la longitud del cable, en otras palabras, y del área del cable, es decir, dentro de más grande o dentro de menos pequeño, o dentro de más pequeño, perdón, va a cambiar la resistencia del cable. Aquí tenemos una gráfica que representa muy bien esto y los calibres que nosotros utilizamos dependiendo la cantidad de amperaje o de corriente que son capaces de trasladar. Si nos damos cuenta, cuando el cable es de calibre 18, que es bastante pequeño, nosotros podemos trasladar cargas de 1 amperio. Pero si nosotros vamos haciendo el cable mucho más grande, es decir, el área del cable va aumentando, la cantidad de amperaje que nosotros podemos soportar es mayor. ¿Okay? Esto también se va a ver reducido dependiendo de la longitud del cable. Hay algo que se le conoce como una caída de flujo eléctrico o de la potencia eléctrica, que eso es dependiendo del tamaño del cable, que es bien importante. Por eso cuando tenemos corrientes eléctricas muy pequeñas,
no, el cable no puede ser muy grande porque de lo contrario no va a lograr llegar a toda su potencia al otro lado donde nosotros queremos llevarlo. Es bien importante entenderlo. Bien, estos serían los parámetros básicos de la electricidad. Si logramos entender muy bien cómo el funcionamiento de cómo se crea la electricidad a nivel atómico y que vamos a entender que tienen diferentes características y que comprendamos cómo estas características están entrelazadas y cómo una afecta a la otra, vamos a poder entender cómo van a funcionar los circuitos eléctricos o electrónicos. ¿Okay? Vamos a entender también que por medida de esto vamos a tener diferentes tipos de corriente. Vamos a tener la corriente alterna y la corriente directa. Yo les dejo acá un video de apoyo donde van a poder comprender de forma más detallada qué es la corriente directa y qué es la corriente alterna y cuáles son sus diferencias y por qué son diferentes. ¿Okay? Vamos a tener aquí conceptos básicos de electricidad para apoyar lo que ya vimos ahorita en clase. Y vamos a tener el último video de apoyo que es sobre la ley de Ohm, que se explica correctamente cómo es que fue creado, cómo es que fue deducida y cómo es que lo utilizamos nosotros en análisis de sistemas eléctricos. ¿Okay? Que eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a tratar de analizar sistemas eléctricos de forma matemática para poder comprender cada uno de estos valores en diferentes sistemas. Una vez comprendamos eso, vamos a llevarlo a la práctica por medio de un protoboard que vamos a trabajar con cargas y con corriente directa, que son corrientes más pequeñas y son bastante seguras de trabajar, porque sé que muchos de ustedes no han trabajado con este tipo de cosas, porque obviamente la corriente alterna, que son mucho más grandes, o las corrientes de instalaciones domésticas, son corrientes bastante grandes que pueden llegar a ser peligrosas si uno no sabe manipular el equipo correctamente. Entonces va a ser necesario que empecemos con corrientes pequeñas, a hacer proyectos interesantes y sobre todo divertidos. Sí, vamos a tener que invertir un poco de dinero para poder conseguir los materiales, pero no es nada exageradamente caro. Va a ser una inversión similar a la que hicimos en cableado, donde vamos a tener que conseguir algunos cables, ya tenemos el cautín, ya tenemos algunas cosas que nos quedaron de ese curso que vamos a poder reutilizar en este curso. Es importante entender que en este curso, aquí lo tengo ya desplegado, vamos a tener algunas prácticas, como por ejemplo el primer proyecto que es prender un LED con un interruptor. Vamos a hacer un pequeño sistema eléctrico muy pequeño en serie y en paralelo con LEDs, que son diodos luminosos, por medio de un protoboard que con una batería de 9 voltios podemos trabajar fácilmente. Entonces va a ser proyectos bien bonitos que pueden desarrollar, que obviamente el material les queda si ustedes quieren seguir desarrollándolo. La necesidad de comprar un multímetro también creo que va a ser bueno. Hay de diferentes precios, hay muy caros como muy baratos. Ambos son aplicables porque lo que queremos es aprender a medir toma corrientes, aprender a medir corriente de forma correcta para que no nos pase nada malo a la hora de conectar nuestro equipo en un escenario. Sobre todo en esta parte nos vamos a empezar a enfocar ya cómo la electricidad o todos estos sistemas eléctricos o instalaciones eléctricas empiezan a tener un impacto en nuestra carrera como ingenieros de sonido o como músicos. Vamos a tener también el proyecto de hacer una extensión eléctrica de uso rudo para escenario, una extensión eléctrica con bombillo también para escenario o para backstage, que es usualmente donde lo vamos a utilizar. Y vamos a trabajar también, repasar un poco el estañado de cables XLR y cables plug para poder concluir con un proyecto completo de electricidad y electrónica. ¿Okay? Vamos a tener algunos cuestionarios. El primer cuestionario lo vamos a tener en este documento, que es el documento 1. Hasta aquí abajo van a encontrar que es el cuestionario número 1. Para validar su cuestionario deben de contestar todas las preguntas. No me pueden enviar una pregunta sin contestar, así que tienen que contestarlas todas. Tienen hasta el día de mañana para poder contestar este cuestionario. Son 10 preguntas. La mayoría de respuestas están dentro del documento. Si no están dentro del documento, estas respuestas están dentro de los videos de apoyo. Así que no hay manera alguna de que no puedan contestar. Solo tienen que leer, estudiar y responderlo. Acá está el correo donde tienen que enviarlo y aquí está el asunto como deberían de enviarlo. Por favor, enviarlo en formato PDF sería lo ideal. Siempre bien identificado para saber quién es quién y quién me lo está mandando.
¿Ok? Entonces, muchas gracias por poner atención. Este video va a estar colgado en YouTube para que tengan cualquier duda, la puedan resolver fácilmente.